Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Yucatán es un estado lleno de cultura en muchos sentidos, y el universo de lo paranormal en la cultura maya es también rico en relatos de seres enigmáticos que son parte de nosotros. Los aluches, el huaychivo, la ixtabay, son algunos de estos seres mitológicos de los cuales, aún en nuestros días, se continúan narrando historias de terror en nuestra localidad. Hoy nos planteamos la pregunta: ¿qué sucedería si, hipotéticamente hablando, estos seres caminaran entre nosotros? Y para esto hoy tenemos un invitado especial, el señor Jorge Moreno. Bienvenido. Jesús, bienvenido. Bueno, ¿cómo se imaginan la vida? Pero antes de cómo imaginarnos la vida con esos seres, Jorge, nos gustaría aprovechar tu presencia. ¿De dónde nacen estas leyendas? ¿Cómo está esto de los aluches? Pues mira, en el caso de los aluches específicamente, es curioso que tú me dices ahorita que hipotéticamente hablando, por increíble que parezca, hasta los años 50 del siglo pasado, esto era una realidad, era algo muy común. ¿Por qué? Porque según he podido investigar, hasta los años 50, toda persona que comprara una casa, un terreno, una quinta, era muy común y muy natural que fueran con un sacerdote maya para que les creen una luz con el objetivo de cuidar la milpa, cuidar la casa, cuidar la cosecha, etcétera. Como actualmente de pronto cualquiera manda a bendecir su casa, cualquier católico, pues era algo muy normal tener este muñequito allá en el patio que te iba a defender y cuidar perdón, de alguna situación, de algún ladrón, algún intruso, incluso de animales que se quieran robar las frutas o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, esto que el día de hoy mucha gente como que dice, no, es que no existen los aluches y cómo va a ser, etcétera, pues hasta los años 50 del siglo pasado, pues era algo completamente normal, ¿no? Son como las fiestas del huajicol que hacen en los municipios, ¿no? Para bendecir las milpas y los... Son cosas que se han ido perdiendo, exactamente. Incluso los famosos guayes, que son una leyenda maya muy arraigada que Yucatán, los guayes, es decir, el brujo que se convierte en animal, el huaychivo, el huaycote, el huaypec. En los años 60 igual hubo un censo extraoficial que incluso la Iglesia Católica realizó, que me tocó ver los archivos, y es impresionante porque hasta los años 60 habían 780 guayes oficialmente esparcidos por todo Yucatán y Campeche. Es decir, era algo normal, era algo común, al grado de que hasta estaban censados, imagínate. Entonces, al día de hoy que alguien te diga, es que vi al huaychivo, vi al huaycot, pues como que tú es que piensas que lo está imaginando, que solamente está inventándolo por el estilo, pero antes era algo completamente oficial. ¿Qué pasó, Jorge? Porque eso es muy interesante y es lo que analizamos aquí precisamente en el podcast, de que pues generalmente nuestros abuelos pues veían estos seres, ahí estaban, como bien nos dicen, de niños nos contaban todo esto, pero realmente hoy en día que ya crecemos y sobre todo cómo ha cambiado también la sociedad, la población, ¿por qué ya no los vemos? ¿Por qué ya no están entre nosotros? ¿Por qué no podemos, y en este momento que estamos planteando, imaginarnos de que podemos salir al patio y de repente lo vemos cruzar, estar parado en la albarrada? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambió como para que ya no los veamos? Si obviamente nos estás contando de que ahí estaban y obviamente convivían con nuestros ancestros. Claro. Esa misma pregunta me la hice hace 15 años y yo pensé que la respuesta era una respuesta mística, que desaparecieron, que fueron abducidos, que algo ocurrió. Sin embargo, la explicación es más sociológica que nada. Un ejemplo, el afilador de cuchillos. ¿Sabían ustedes que antes habían afiladores de cuchillos que caminaban, etcétera? Claro. ¿Por qué ya no hay el día de hoy? Simplemente porque estamos en el mundo de lo desechable. Tú necesitas una tijera, un cuchillo o algo, vas al súper, compras 1, 2, 10 cuchillos y ya está. Entonces se ha extinguido este oficio. Lo mismo ha pasado con los sacerdotes mayas, con los guayes, que eran brujos que hacían ciertos trabajos. Con el paso del tiempo, pues ya estos oficios fueron desapareciendo. Un guay, por ejemplo, un brujo que se convierte en animal,
para lograrlo tiene que tener muchos conocimientos de años. No cobraban mucho en ese entonces, era más que nada una tradición. ¿Y qué pasa? Los hijos, los nietos, pues con el cambio de la moda de irse del pueblo a la ciudad, pues deciden dedicarse a otras cosas, a otros temas. Y si saben que el abuelo era guay y le dice, oye, te voy a enseñar, pero tienes que estar 6 años conmigo aprendiendo. ¿Y qué es lo primero que te dice el chamaco? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y qué tan redituable es? ¿Cuánto voy a ganar por transformarme? No, pues ganas muy poquito. ¿Qué prefieren? Irse a la ciudad a trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces, así como se han extinguido muchos oficios que antes eran muy comunes, pues de la misma forma los guayes, los brujos que tienen esta facultad, pues han ido creciendo los señores y ya no se lo han podido heredar sus conocimientos a nadie más, ¿no? Y lo mismo con los aluches, que de pronto ahorita es muy difícil que alguien te cree un aluche, una escultura de barro. ¿Por qué? Porque ya no hay sacerdotes mayas. Ya nadie solicita un oficio, a un sacerdote maya para curar su casa, su milpa, etcétera. Entonces, simplemente la explicación a tu pregunta es sociológica, se ha ido extinguiendo como muchos otros oficios. ¿Y tú consideras que sí sería importante, y a lo mejor no solo importante, sino que hablamos del hipotéticamente, sino que bueno, vamos a quitar la cuestión hipotética, una realidad, que si este tipo de oficios, digamos, pues muy arraigados a nuestros municipios, sería importante, por ejemplo, pues hablar de ellos, o sea, comentarlos, fomentarlos, ¿okay? Para que pues esas partes de la cultura maya se mantengan vigentes, porque ahorita, por ejemplo, lo vemos con el Día de Muertos. O sea, el Día de Muertos ya lo que era aquí los pibes ya está completamente transformado con otras cosas, ¿no? Muy cierto. Y en esta situación, o sea, ¿tú consideras que sí es relevante darle su peso y su justo valor a este tipo de tradiciones? Sí, por supuesto, porque además, como dices atinadamente, se ha malinterpretado la situación. Por ejemplo, los guayes era un oficio, era un trabajo. O sea, el guay, por ejemplo, el guaymis, que es el brujo que se convertía en gato, tenía una labor específica. Era un hechicero que hacía amarres de amor. No sé si sabían ustedes eso. ¿Y por qué se transformaba en gato? Porque antiguamente pues no estaba tan moderna la brujería. Y por ejemplo, vamos a suponer que tú solicitas un amarre para enamorar a una joven del pueblo, un pueblo cercano. Ibas con un guaymis, el guaymis se convertía en gato. ¿Por qué? Porque ciertas sustancias, ciertos líquidos o ciertas sustancias, para que funcione el amarre, tenía que físicamente tocarlo o olerlo la doncella. Pero si el brujo iba como tal, como una persona, pues cómo se metía a la casa, obviamente le iban a confundir con un ladrón y le iban a meter a la cárcel, etcétera. Entonces él se transformaba en gato, tenía colgado acá lo que iba a llevar, se metía a la casa. Obviamente pues tú ves un gato en la puerta de tu casa, pues aunque no conozcas a ese gato, ¿cuándo vas a asustarte? Nunca. Entonces el gato se metía, se introducía entre los barrotes al cuarto de la doncella, de la dama, le ponía el líquido, lo que tenía que tener, y funcionaba el trabajo. Era un oficio en ese entonces. Ahora, ¿cómo se ha malinterpretado las muchas noticias fake, ¿no?, que circulan en redes sociales? Que vieron al guaychivo paseándose en tal calle, que lo vieron caminando por acá, ¿no? Lo primero que buscaban esos hechiceros antiguamente era pasar completamente desapercibidos. Si alguien se transformaba en gato, en ese caso el guaymis, pues no decía, voy a aprovechar que me transformé para espantar a la gente de aquí, veo unos borrachitos acá, los voy a espantar. No, ellos tratan de pasar desapercibidos, ¿no? Entonces esa es la situación hoy en día, y es importante dar a conocer este tipo de cosas para que no se distorsione la real información. Perfecto, pues nos vamos a un corte y continuamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Estamos de regreso aquí en Hipotéticamente Hablando, y bueno, un tema muy interesante con una personalidad increíble, pues hablando de pues nuestras leyendas, hablando precisamente con todo el conocimiento y todo el estudio que tiene Jorge Huacho, sobre todo, pues para saber no solamente qué ha pasado con este tipo de situaciones, de hechos, de nuestros acontecimientos y herencia maya, nuestras tradiciones también, pero en esa parte pues también como que sobrenatural, esta también mística que hemos estado platicando.
¿Qué pasaría, Jorge, si hoy en día, en el bloque anterior, estabas pues ahí comentándonos cómo se ha transformado las apariciones o las transformaciones que hacían con un fin y la importancia de que se recobre todo esto? Hoy en día, en una ciudad, por ejemplo, Mérida, en esos fraccionamientos, ¿qué pasaría si esto se retoma? ¿De qué manera se podría retomar? Obviamente con la función que ya nos dijiste, ¿causaría algún choque, algún bloque con lo que hoy vivimos hoy en día? Pues quizás un poco, porque retomando el tema de los aluches, por ejemplo, ¿no? Que hasta hace algunas décadas era muy común que en todas las casas se mandara a hacer un aluche. Imagínate que ahorita cualquier fraccionamiento nuevo que entra a la ciudad, que de pronto todos los vecinos dijeran, pues vamos a crear nuestros aluches, ¿no? Tendrían que ir con sacerdotes mayas, tendrían que nuevamente haber una gran cantidad de sacerdotes mayas. Antiguamente igual habían más de 1000. Era un oficio muy común. Actualmente tengo entendido que no hay ni 30 en todo el sureste, ya no solo hablando de Yucatán, ¿no? Entonces, si de pronto hay 2000 encargos de aluches, o sea, nunca terminarían los poquitos sacerdotes mayas que quedan, ¿no? Pero sería algo muy importante retomar estas raíces y que cuiden las casas, ¿no? Porque la idea original, como les repito, de la luz no era espantar nada más porque sí, sino cuidar de ladrones, físicamente de intrusos, las casas, ¿no? Y pues qué padre sería que de pronto pues se retomara esta tradición. Hay una cuestión que ahorita que comentabas esto del cuidado, que fue una noticia que fue creo que del año pasado, en una carretera, creo que en el estado de Quintana Roo, donde le hicieron como un altar a los aluches y llegaron de la constructora y dijeron, no, que se quite esto de acá, y empezaron a haber accidentes, y posteriormente dijeron, no, vuélvanlo a poner, y se calmaron las cosas, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, con los aluches que tienen ese cuidado esa función de cuidar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la otra leyenda, la Ixtabay, ¿okay? Donde ahí ya no hablamos de una función de un cuidado o un trabajo, como en el caso de los guayes, ¿okay? La Ixtabay, ¿qué función fungiría en este caso dentro de la cultura maya? O sea, ¿cómo lo aprecias tú? Pues mira, es muy curioso también porque la Ixtabay principalmente se le aparece a los borrachitos, ¿no? Entonces, ¿quién le cree de pronto un borrachito, no? Que estaba llegando a su casa y es que vi una mujer que me quiso llevar al monte y me estaba seduciendo y todo, pues, de entrada pues, nadie le creería, ¿no? Entonces es el punto en contra que tiene la Ixtabay. Pero ¿cuál es la función? Precisamente se supone que el espíritu o alma en pena de esta mujer odia a las personas que toman alcohol y por eso se le aparece principalmente a estas personas. Sin embargo, yo pensaba hasta hace unos años que solamente se le aparecía a los hombres alcohólicos, bueno, a los hombres en general. Me tocó en el municipio de Aquil hacer una investigación y luego lo pude corroborar en otros lados, que en muy contadas ocasiones también se le ha aparecido a mujeres. ¿Quién ha escuchado normalmente? Al menos yo nunca había escuchado que el Ixtabay se le apareció a una mujer. Siempre, invariablemente, a hombres. Pero también de pronto a mujeres que han estado alcoholizadas y que juran que han visto este extraño. O sea, es muy difícil, pero también. Y como dato curioso, el anís, el famoso anís, es un remedio para acabar con el Ixtabay. Eso precisamente lo escuché en este municipio, que los borrachitos, es tanta la tradición, tan arraigados que cuando se iban a tomar, saben que se van a ir de borrachera, llevan un sobre de anís en el pantalón, porque dicen que ese olor no lo soporta el Ixtabay. Entonces ellos dicen, pues así cuando yo me esté quitando, si estoy alcoholizado, pues si está el Ixtabay cerca, sienten este olor y se alejan. Oye, Jorge, y ahí es que de verdad es muy vasto toda nuestra cultura, nuestras leyendas, nuestros acontecimientos, que siempre les buscamos una explicación, y ahí está con todo el trabajo de investigación que has realizado. Mis papás me han contado mucho, sobre todo, no sé si lo has escuchado, Guacho, la cuestión de cuando hay fuego en un terreno, en el patio, y dicen que tienes que ir a desenterrarlo porque pueden ser monedas de oro o, en su caso, huesos, restos humanos. Este tipo de acontecimientos, me imagino que pues obviamente has visto esto. ¿Es real? ¿Ha pasado? Sí, y dicen que el día de la Santa Cruz, mira, me ha tocado entrevistar al entrevistar al menos 6-7 personas que aseguran que sí han desenterrado algo. ¿Es una casualidad? ¿Es realmente el fuego? Pero mucha gente a veces me dice, pero qué casualidad, ¿por qué de pronto van a encontrar dinero? O sea, ¿por qué habría dinero? ¿Por qué habría oro? Creo que si nos basamos así brevemente un poco en la historia, pues el siglo antepasado no habían bancos, y los pocos, cuando empezaron a surgir los bancos, rápidamente el gobierno los expropiaba, y si tú tenías tu dinero, si al día siguiente el gobierno decidía incautar el dinero del banco, tú no podías hacer nada y perdías los ahorros de tu vida. ¿Qué empezó a hacer la gente? Y era algo muy común: enterrar tus monedas de oro o tu dinero en tu patio.
era algo sumamente común, pero evidentemente también no ibas a decirle a tus vecinos, ni siquiera, a veces habían señores que ni siquiera a su esposa le decían en dónde por temor a que se los roben. Entonces, esto tengo entendido que pasó por, esta costumbre se arraigó por más de 90 años. Imagínense cuántos ahorros, de mucho o poco dinero, cuántos ahorros quedaron enterrados en toda la península de Yucatán, y sobre todo de gente que tú sabes que la muerte llega en cualquier momento, ¿no? Entonces a lo mejor el viejito, el abuelito tenía la noción de decirle a sus nietos o a sus hijos dónde va a estar, dónde tenían enterrado su dinero, pero pues te llega un infarto fulminante y ni chance a veces de avisar, ¿no? Es una señal entonces. Exactamente. Entonces dicen que el espíritu o alma en pena del dueño del dinero, en su angustia de que sus familiares no pudieron aprovechar ese dinero, de pronto transmiten atrás del fuego en dónde está este dinero. Y el espíritu no sabe que han pasado muchos años, no sabe que a lo mejor ya incluso la casa ya se vendió y son otras personas las que viven allá, pero él piensa que sí son familiares, y por eso hace que a través del brillo del fuego la gente ubique el lugar para que lo desentierren. Eso, interesante. Bueno, regresamos después del corte para cerrar con este invitadazo de lujo, hablando sobre las leyendas mayas. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Bueno amigos, seguimos aquí en el programa Hipotéticamente, y bueno, las serpientes aladas, ¿han escuchado también las serpientes aladas? Ahí sí, cuando me hicieron la invitación para venir y me plantearon la situación, yo dije, lo que sería de terror que existieran ahorita como si nada las famosas serpientes aladas, y que estés tú en el patio de tu casa y de pronto pasa una serpiente de 3 metros con alas. Imagínate, ¿tú qué harías si te la encuentras? Yo tengo terror a los reptiles, tengo seguro que en el suelo acabaría. Pero fíjate que no había escuchado eso de las serpientes aladas. Es una de las leyendas que más me gustan. De hecho, eso siempre lo presumo, fue la primera leyenda maya que escuché, que tengo noción. Cuando yo tenía 7, 8 años, mi papá me la contó. Yo en ese entonces, obviamente, yo ni sabía que era una leyenda maya, pero cuando me contó la historia me aterró, y con el paso de los años, de las décadas, etcétera, pues ya me tocó averiguar con detalle qué es esto. ¿De qué trata esta leyenda? Y que se supone que son reales porque hay mucha gente que los ha visto. Todos los cenotes de la península de Yucatán tienen un guardián, es una serpiente que cuando tiene cierta edad y ya es enorme, digamos que se jubila, por así decirlo, y los dioses mayas la premian por haber cuidado tanto tiempo los cenotes, les ponen alas, les crecen alas y se van a la costa de Yucatán, a cualquier puerto, ya para irse a vivir. Y en ese trayecto, en lo que se van del cenote que cuidan hacia ese lugar, a veces se paran a descansar en el monte, y los campesinos, la gente del campo, la milpa, de pronto pues está ahí cuidan ahí en el monte como si nada, ve un tronco enorme y dice, me voy a sentar, y de pronto se dan cuenta que no es un tronco, es una serpiente, ya está tan vieja la piel que tienen, que parecen troncos de árboles, y de pronto se dan cuenta que son serpientes aladas, ¿no? Estas se supone que no son peligrosas, no te atacan, simplemente se están siguiendo su camino hacia un lugar, pero dicen que cuando vuelan a muy baja altura, la gente que he podido entrevistar que asegura haberla visto, dice que no más del alto de un poste de luz. Imagínate cuánto más, 5 metros, no sé. Entonces, evidentemente, vuelan tan bajo que sin duda ves con detalle. Si llegas a ver una, la vas a ver con detalle, no están a la altura de un avión que sería imperceptible, ¿no? Entonces, hay una leyenda igual que hace poquito me la encontré en redes sociales, que está en la población de Maní, acerca del fin de los tiempos, cuando se acabe el agua. Hay una leyenda que no recuerdo cómo se llama, una guardiana de un cenote, que es una viejita que igual nos dice que el día que se acabe el agua es el único cenote que va a tener agua, y que hay que ofrecer un niño para que te dé una jícara de agua, algo por allá. Exacto. Leí. ¿Qué sabes de esta leyenda? Es la leyenda de la vieja de Maní, así le llaman popularmente, y en efecto así se cuenta, lo dijiste muy bien. Cuando venga el fin del mundo, lo primero que va a desaparecer va a ser el agua, y toda la población a nivel mundial se supone, ¿no? Al no tener agua, el único lugar que va a quedar es un cenote que está ahí, y solamente con este sacrificio y con una jícara vas a poder sacar agua para
que toda la población pueda tomarla. Es una historia muy inverosímil, pero al mismo tiempo muy interesante, ¿no? Porque pues muchos dirán, ¿y por qué precisamente Maní va a ser el centro del mundo, ¿no? Porque esto habla no solamente de la península, sino que en todo el mundo, cuando venga el fin de los tiempos, solamente en Maní, Yucatán, México, va a quedar agua. Y otro aspecto que acabas de mencionar, Jorge, es el aspecto del monte. A mí me apasiona mucho, sobre todo la cuestión de los relatos, de lo que sucede en el monte. A mí se me hace muy místico, porque te hablan desde un señor del monte también. Está el caso del pequeño que jamás fue encontrado, un niño Alex, que también se perdió. El caso de cuando hay los cazadores de venado, cuando van a batidas y creen que están viendo el venado y le disparan y es su compañero. Cuéntanos un poquito sobre la cuestión del monte, que es tan místico y sobre todo tan vasto, que hasta los campesinos solamente hay que pedir permiso, salir a ciertas horas, ciertos senderos. Es muy impresionante lo que sucede en los montes yucatecos, exacto, ¿no? Ocurren muchas cosas, y yo he tenido oportunidad de colaborar en varias administraciones con la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras cosas en la desaparición de personas en el monte. Y lo que me es impresionante, tú sabes que un policía, como los comandantes, soldados, pues no se sugestionan fácilmente, son gente capacitada. Me ha tocado platicar con ellos y escuchar de viva voz cómo de pronto, lo que hemos visto muchas veces en las noticias, ¿no? Que estaba cazando con su amigo. Ajá. Y lo confunde con un venado y le dispara. Y uno hasta de pronto se ríe y dice, pues qué tonto que no se fijó. Uh-huh. Pero cuando la fiscalía o las autoridades les ha tocado entrevistar a las personas que disparan, digo, ellos son expertos, tienen psicólogos, hay peritos, etcétera, aseguran que estas personas no mienten. Vieron a un venado y al dispararle de pronto se dan cuenta que se trata de su amigo o su compañero. Y esto viene a raíz de una leyenda que dice que el pájaro Sikh, hay un tipo de, perdón, el venado Sikh, que es como el líder de los venados, junto con el venado Deep, que así también le llaman, hacen que una persona se transforme, o sea, tienen la facultad de hacer que una persona parezca un venado. Y por eso de pronto tú juras que es un venado y resulta que es tu compañero. Es una especie de castigo, ¿no? Por haberse llevado la piedra mágica para cazar venados. No sé si sabían de eso. Se supone que existe una piedra mágica. Ajá, sí he que escuchado. Si tú como cazador la encuentras en el monte, vas a tener una muy abundante cacería a lo largo de semanas o meses. Pero hay un tiempo establecido. Luego de tener una abundante cacería, se supone que tienes que devolver la piedra. Pero a muchos cazadores les gana la ambición y dicen, no, yo no la voy a devolver, voy a seguir cazando. Y es cuando, como castigo, hacen que mates a tu compañero. Wow, muy interesante. Y la cuestión aquí es de que, fíjate, creo que esto da para muchísimos programas. Esperamos volverte a tener aquí en el podcast, porque realmente toda esta parte mística que hay en nuestra península es algo que se tiene que rescatar, o sea, es algo de lo cual se tiene que hablar, o sea, se tiene que llegar a más gente. Por ejemplo, a mí yo me quedo muy intrigado con toda esa subclasificación de los guay que existen, ¿no? En gato, en perro, en chivo, entonces, y qué función tendría cada uno, por qué son distintos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, yo creo que mucha tela de dónde cortar, ¿okay? Para hablar, para seguir hablando contigo, Jorge. Y no sé si quieras alguna pregunta más, Jesús. Pues más que nada me quedo con eso, de lo que decías, Jorge, de muchas veces de niños, o como lo poquito que hemos investigado, que nos han dicho nuestros abuelos y demás en el relato, de que pues se quedan en las leyendas. Pero me encantó muchísimo, obviamente después de todo tu trabajo de investigación, que realmente nos voltea a saber de que todo esto tiene una función, y en nuestra sociedad y en nosotros, en nuestra cultura, tiene una función, tiene un porqué de estas leyendas, de estos acontecimientos, vaya, de todo. Y yo me quedo con eso de que realmente es para que nos ponga a reflexionar de que todo esto como sociedad, como cultura, pues es de nosotros y forma parte de nosotros hoy en día, sigue siendo parte de nosotros desde el aspecto de comunicación, aspecto literario, aspecto de relatos, de sociedad, de vivir, tiene una explicación del porqué, y eso me encanta, esa postura que nos dijiste, que nos veniste a enseñar, oye, que tiene una función todo esto. Gracias, ¿no? Y bueno, de hecho, yo por ser yucateco obviamente me da mucha tristeza que de pronto estas leyendas se estén perdiendo a pasos agigantados, ¿no? O sea, hasta hace unos 20, 25 años, cuando yo empecé en el tema paranormal, como que se escuchaba más de esto, pero ahorita como que solamente escuchas lo del Face, de que conoces un huaychivo. Tú pregúntale a un adolescente si conoce el huaychivo, lo único que te va a decir el huaychivo, una vez vi una foto en el Face que además
fue falsa, ¿no? Pero no saben este tipo de historias. ¿No? Te van a hablar de los skinwalkers. Exactamente. Ya están más americanizados. Sí. Y mi objetivo, de hecho, mi penúltimo libro fue sobre leyendas mayas, ¿no? Mi objetivo es difundir más este tipo de temas porque pues es interesante que sobre todo los yucatecos o la gente de la península sepa más al respecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. Espero que les haya gustado este programa. Esperemos tener a Jorge más adelante en otro programa. Y pues queremos despedirnos de ustedes de aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.